orar para comenzar este tiempo. Inclinamos nuestros rostros. Señor, vamos a ti, a tu palabra, por fe en ella, para que tú hables a nuestro corazón. Gracias porque tu palabra tiene poder, tu palabra es consuelo para nosotros, tu palabra es respuestas para nuestra vida. En ella encontramos todo lo que necesitamos, porque tú así lo has dispuesto. En ella encontramos también salvación por medio de Cristo. Gracias por esa maravillosa palabra que hoy día rogamos que hable en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos allá en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, y el texto sigue hablando, recuerda que estaba pasando, ¿no? Que la iglesia estaba pasando dificultades, estaba siendo atacada, Satanás estaba haciendo lo suyo, como siempre, hacen las iglesias, y Pablo estaba lejos, pero pensando en ellos, preocupado por, ¿qué cosa de ellos? La fe, ¿sí? La fe es la que sostiene al creyente. Y envía a Timoteo a averiguar cómo estaban los hermanos. Y vemos en la carta, en el transcurso de la carta, cómo Pablo al principio está orando y después va a ir reafirmando ciertas verdades de Dios en ellos. Vamos a ver en el capítulo 4 y en el 5 más adelante. Pero ahora estamos justo en ese punto de inflexión en que Pablo está mostrando esa preocupación por los hermanos, por amor a ellos, y se entera por medio de Timoteo de cómo los hermanos tenían amor por Pablo y su equipo también. ¿Se acuerda? Silas y Timoteo. Y se produce esta relación tan bonita que solo ocurre en la iglesia. Un amor incondicional el uno por el otro. Así como Cristo nos amó a nosotros, también ocurre ese amor en la iglesia, porque el Señor nos dejó ese amor para amarnos también los unos a los otros, así como lo amamos a Él. Es precioso el texto. Y le puse como título al tema de hoy, juntos pero no revueltos. ¿Sí? ¿Le suena, no? O sea, ¿cómo estamos? Unidos en el Señor de la forma que el Señor dispuso, no a la pinta de cada uno, ¿sí? Si no, las cosas van a funcionar mal. Y de hecho, es algo en lo que tenemos que ir creciendo siempre. Por eso vamos a ver estos versículos hoy que están del 6 al 8. Eh, Juntos, pero como el Señor quiere, ¿sí? No revueltos. Pregunta. ¿Podemos afirmar con total certeza que Dios está obrando en esta iglesia? Sí, porque me emociona ver las cosas que pasan en la iglesia o hay algo más. Veamos lo que dice, de hecho Pablo enseña en esta carta cómo es una iglesia donde la obra del Señor es notoria. Y vemos, por ejemplo, en el primer versículo, capítulo 1, versículo 1, en el saludo, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, y es curioso porque siempre vemos en las cartas que dice eh, Pablo a los hermanos que están en Éfeso, a los hermanos que están en Galacia, ¿sí o no? Y acá se refiere a una forma muy, muy particular, dice a la iglesia de los tesalonicenses. Es como dijera a la iglesia bíblica bautista de la Reina, así con el nombre, ¿no? ¿Qué más dice? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En el original griego, el segundo en no está. Podríamos leerlo así. ¿Cómo está la iglesia? En Dios Padre y el Señor Jesucristo. Los toma como uno. Dios salva a su pueblo, llama a su iglesia en Cristo, para hacerlos uno en Él. Y esa es una obra notoria de Dios. Si no, no estaríamos acá, ¿sí o no? ¿Qué veíamos en la escuela dominical? El llamado del Señor. En Saqueo, por ejemplo, en Mateo y en tantos más, y en nosotros mismos. Dios nos llamó para hacernos su iglesia en Cristo. Nosotros hoy somos la novia del Cordero y un tiempo más, Dios quiera que sea pronto, vamos a ser la esposa del Cordero. ¿Cómo es el matrimonio? Uno. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. De la misma manera que nosotros somos
uno con Cristo. ¿Quién hizo esa obra? Cristo. Y eso debe ser notorio en la iglesia. Y es lo que parte diciendo Pablo a la iglesia. De nuevo, ¿podemos afirmar con total certeza que Dios está obrando en esta iglesia? ¿Eres salvo? ¿Crees en Cristo? ¿Estamos todos juntos? ¿Somos todos del Señor? ¿El uno con el otro? Dios está obrando en esta iglesia. Otra forma de verlo es a través de los frutos, ¿sí? ¿Cómo sé yo que alguien es creyente? No tengo idea. Dios juzga eso. Pero sí hay cosas notorias en la iglesia, que es los frutos que dan los hermanos y todos juntos la iglesia. Y lo vemos en el versículo 3 del capítulo 1, que ya lo hemos revisado varias veces cuando está orando Pablo y dice que está acordándose delante de Dios de la obra de vuestra fe. O sea, la fe produce actos, hechos, obras, acciones, frutos. No porque yo quiera hacerlo, es porque la fe me lleva a hacerlo. Es una obra de Dios. Después dice, del trabajo de vuestro amor. O sea, que el amor nos lleva a hacer cosas más allá de lo que nosotros incluso pudiéramos pensar, sacrificándonos los unos por los otros en el nombre del Señor, no dejando nuestro primer amor, como hay una acusación por ahí en el libro de Apocalipsis. Y eso es notorio, o debiera ser notorio, en nuestra iglesia. Ese es el llamado. Y lo último que dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra firmeza en la fe. Sabemos que estamos en Cristo, tenemos total certeza de que vamos a estar en el cielo, en gloria con Él para siempre. Y eso nos lleva a ser constantes en nuestra vida, en nuestros discipulados, en nuestro crecimiento, en todo. Eso es lo que nos mueve. Resumimos todo esto en la fe. Dios obra por medio de la fe de su iglesia, o llamémoslo los frutos que vienen por medio de esa fe. ¿Qué otra manera tenemos de ver o de resolver con certeza de que Dios está obrando en esta iglesia? Versículo 7 que dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Una iglesia que es ejemplo para todos. ¿Por qué es ejemplo? Porque está haciendo las cosas del Señor, porque está aprendiendo las cosas del Señor, porque está viviendo en el Señor. ¿Y cómo aprendimos eso? Imitando a quienes nos enseñan. Discipulado. ¿Es necesario el discipulado? Absolutamente. ¿Sí? De hecho, fue el mandato que nos dejó el Señor. Por tanto, hoy de hacer discípulos. El mandato es hacer discípulos, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he dado. Y eso nos lleva a ser, cuando aprendemos bien el discipulado y entregamos nuestra vida totalmente al Señor, rendidos a Él, ejemplo para otros, ¿o no? ¿Qué más es notorio en la... ¿Les gusta cómo vamos hasta aquí, no? ¿Sí? En la iglesia, capítulo 2, versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿qué pasó ahí? Pruebas, ataques. Y eso tiene que ver en la iglesia, ¿no? De hecho, es una marca de una iglesia que está funcionando en Cristo. Satanás no quiere eso, nos va a dar con todo. Ahí les gustó, ¿no? Ya no tanto. Es parte de nosotros. Acuérdense, ¿quién es el poderoso aquí? El Señor, ¿sí o no? Que venga la prueba. Nosotros somos su iglesia y estamos en Él, con Él y para Él, y Él por nosotros. ¿Qué temor? Ninguno, ¿no? Y lo está mostrando la iglesia a pesar de que Pablo está súper preocupado por la iglesia, ellos se sostienen en la fe y es lo que está dando gracias una vez que recibe el informe de Timoteo. ¿Qué otra cosa podemos ver que nos responde acerca de nuestra certeza de que Dios está obrando en la iglesia? Versículo 13 del capítulo
2 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que tiene poder. O sea, la palabra de Dios cambia vidas, las nuestras, y las de todos aquellos que vengan a la palabra de Dios con fe. Y eso es notorio en una iglesia, ¿no? Es tan notorio que esta iglesia dispuso, de hace un tiempo ya, hacer devocionales, leer la palabra como cosa diaria. Ese es nuestro alimento, el poder de Dios en su palabra. Está orando el Señor a nosotros, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pruebas, capítulo 3, versículo 3. Ya vamos llegando a la meta. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Recuerda lo que vimos el domingo pasado. Nuestra fe va a ser probada y nos va a hacer tambalear. O incluso que nos engañemos a nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado de eso, y la forma de cuidarnos de eso es manteniendo firme nuestra fe, descansando en el Señor, confiando en el Señor, orando al Señor cada vez que estemos en problemas, porque vamos a estar en problemas. Y eso habla de que la iglesia, entonces, de que Dios está orando en esta iglesia, ¿o no? ¿De qué nos afirmamos? ¿Se acuerda? ¿Del bote? No, no, del Señor, que tiene control del bote, en la tormenta. Todo eso habla de la obra de Dios en la iglesia y es lo que termina uniendo a la iglesia, porque hace que nos preocupemos, como Pablo de los tesalonicenses y los tesalonicenses de Pablo, nosotros los unos con los otros. ¿De qué manera nos une? ¿Cómo era lo primero? Nosotros somos de Dios en Cristo, ¿sí o no? ¿Hay alguno que sea mejor que otro en eso? No, ¿cierto? Estamos todos iguales, estamos todos unidos en un mismo sentir y en un mismo ser. Eh, los frutos, ¿alguien puede dar más frutos que otro? Potencialmente hablando. Hay algunos que están empezando en la fe, obviamente no le vamos a exigir lo mismo, y Dios sabe, que alguien que se ha experimentado la fe, o dependiendo del llamado que Dios haga a cada uno. No somos todos iguales, ni tenemos los mismos llamados, ni tampoco tenemos los mismos dones, pero sí todos debemos mostrar fruto, ¿sí? Y en eso también somos iguales, y eso nos une. ¿Qué pasa si un hermano no está mostrando frutos? ¿Qué hacemos? Discipulado, oración, exhortación en amor, para que el hermano crezca, ¿o no? Nos une. Y así sucesivamente, las pruebas, el poder de su palabra, todo eso actúa de la misma manera en cada uno de nosotros, en toda la iglesia, como uno solo, como un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque somos miembros de la familia de Dios. Y esa es la iglesia de Tesalónica, a la que Pablo está escribiendo esta carta, pero también es la iglesia de Cristo, la iglesia local, que necesita aprender de las enseñanzas que hay en las Escrituras, como esta. Pertenecemos a Cristo, ¿o no? Esa es una buena definición de ser cristiano. ¿Qué es un cristiano? Uno puede decir, alguien que cree en Cristo. Ya, pero ¿cómo? Alguien que cree que está en Cristo, que le pertenece al que mi vida ya no es mía, es de Él. Y eso me diferencia de cualquiera. Y esa es la iglesia es del Señor. Cuando Él anunció la iglesia, ya en Mateo 16, dijo, yo edificaré la iglesia. ¿Dijo eso, no? No, dijo, yo edificaré mi iglesia. Es de Él. Nosotros somos de Él. A eso nos llamó Él. Y eso hace toda la diferencia. Un cuerpo, miembros los unos de los otros. Somos todos distintos, pero somos todos uno. ¿Cómo puede ser eso? Un milagro del Señor. El Señor hace eso, que todos, siendo distintos, con distintos dones, con distintas capacidades, con distintas formas de las cuales venimos de familia, estudio, lo que sea, Dios hace un solo cuerpo unido en Cristo. Es tremendo. Y con la misma fe. En Pablo enseña también en la carta a los Efesios, esta verdad, una carta que va a escribir más adelante cuando esté en la cárcel, y habla del llamado que el Señor nos hizo para vivir en Él. Dice que tiene que ser con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esa parte les gusta, ¿no? ¿Sí? En amor, ¿ok? No, no es porque sí, no, no, no. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, yo lo voy a hacer porque te amo, no porque tengo que hacerlo. Hay una diferencia ahí, ¿no? Solícitos, prestos, apurados, con un gran deseo de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de la iglesia la da Cristo, Él la hizo así. Nosotros tenemos que cuidar esa unidad. Y vemos muy tristemente que muchas veces las iglesias no se preocupan de eso y terminan dividiéndose. No, Cristo no hizo las iglesias para que se dividan, hizo las iglesias para que funcionen unidas, porque Él las hizo así, en amor. Y eso es lo que enseña ya en Efesios 4. Y dio personas a la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación de todos y cada uno en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la meta que el Señor puso en nosotros y hace que podamos afirmar con toda certeza que Dios está orando en esta iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando nos pregunten qué vas a hacer mañana, ese debe ser nuestro pensamiento, tengo que enfocarme en estas cosas, saber cómo estoy en esto. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos hay enfermos entre nosotros? ¿Cuántos hermanos hay con problemas entre nosotros? Siempre hay. Porque la vida es así, estamos en un mundo que es pecador y estamos sometidos a pruebas. Y tenemos que preocuparnos los unos de los otros para saber en qué está cada hermano. Visitarnos, llamarnos, algo. ¿Sí? Debemos, por lo tanto, perseverar en preservar la unidad en medio de lo diferentes que somos cada uno. Y es lo que dice, ¿te está pasando eso en la carta a los tesalonicenses o no? ¿Qué dice allá en el capítulo 3, versículo 6? Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, que lo estaban pasando bien, que las cosas se habían arreglado, ¿dice eso, no? No, no dice eso. ¿Buenas noticias de qué? De vuestra fe. ¿De cuántos hermanos? De todos, de la iglesia. Y es tremendo leer eso y ponle el nombre de nuestra iglesia a ese texto. Que alguien nos visita para ver cómo estamos y encuentra que esta iglesia está perseverando en la fe, todos unidos en la fe. Tremendo. De manera que, imitando el ejemplo de otros, por ejemplo, de las tesalonicenses, nosotros podamos ser dignos de ser imitados por otras iglesias. ¿Qué debemos hacer para eso? Aparte de leer la escritura. Debemos luchar contra, no me digas Satanás, no, esa es obra del Señor. Debemos luchar contra el egoísmo. Y eso es lo que más nos pesa, el orgullo, la soberbia, el egoísmo. Es lo que más atenta contra la vida, obviamente, de cada uno en su propia relación con el Señor y en la vida de la iglesia, porque somos todos uno, no juntos pero revueltos. ¿Se entiende? Siempre les comento de la foto que pongo al principio y puse un gato, ¿se dieron cuenta, no? Ahora, ese gato tiene una particularidad, aparte que me gustan los gatos, está hecho con mosaicos. Y uno ve un gato, pero en rigor es un montón de piedras de distintos colores y formas unidas de tal manera que se ve un gato, juntos pero no revueltos. ¿Ok? Y eso es un poco lo que es, en un sentido figurado, ¿no? Nuestra iglesia. No, no un gato. eh, Todos distintos pero juntos formando un cuerpo, el de Cristo. En Romanos, que leímos ese texto más temprano, Pablo va a estar hablando a los hermanos porque hay problemas. Y hay algunos que tienen problemas con la fe y que son los más débiles. Y vayamos al contexto, judíos, gentiles en ese tiempo. Entonces los judíos, por ejemplo, no podían comer
cerdo, ¿sí? Entonces no podían hacer un desayuno con un sanguchito de jamón, porque los judíos decían, no, no, eso no se puede. Y los más maduros quieren decir, cómelo igual, si dice, mira, y si tú leís la carta a los tesalonicenses, que todavía no está escrita, eh, ahí dice que podemos comer cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba con el que tenía problemas? Decía, bueno, si dicen que lo puedo comer, lo voy a comer, pero en su corazón estoy diciendo, estoy cometiendo pecado. ¿Qué pasa entonces? Que aquel que es más maduro está obligando al que es débil a cometer pecado. Y eso es lo que está hablando Pablo en la carta a los Romanos, todo el capítulo 14. Lo mismo que habla en 1 Corintios capítulo 8. Y termina hablándolo ahí en Romanos capítulo 15. Por eso dice en el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nuevamente, nuestra lucha es contra el egoísmo, contra mí mismo. Los que somos fuertes, y la idea es los que son maduros o los que tienen una fe que aprueba las cosas que el Señor aprueba, versus los débiles que todavía están luchando con el tema, con el conocimiento, o con algunas cosas que no saben si pueden hacer o no. Por ejemplo, comer prietas. Puede que aquí hay alguno que diga, no, la prieta es sangre, así que no debo comerla. Y en su corazón tiene razón. Y puede haber otro que dice, la prieta es sangre, pero el Señor está hablando de otras cosas ya en el Nuevo Testamento y no hay ningún problema en comerla. Y en su corazón también tiene razón. ¿Cómo juntan las dos? Respetando el uno al otro y no pasando a llevar ninguno de los dos. Tanto aquel que entiende las cosas que ya no son prohibidas y que las puede hacer, pero no imponerlas al que tiene problemas con eso, como al revés, aquel que es débil, jugar, vamos a ponerlo así entre comillas, a que yo soy siempre débil y por favor nadie me diga nada porque así estoy cómodo. Y esclavizo al fuerte para que no me diga nada, que también es pecado. O sea, no solo el fuerte puede cometer pecado, sino que el débil también. Y dice el texto que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y este soportar, si bien en español es el mismo verbo cuando decía que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿recuerda? No es, en el idioma original no es el mismo verbo. Podríamos decir que el de Efesios, cuando dice que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, es como la base de un puente que soporta todo el peso del puente. ¿Sí? Yo tengo que soportar esa carga. Eso lo entendemos, ¿cierto? Ya, este otro soportar, cuando dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles, usando la misma ilustración del puente, pero vamos a hacer un puente colgante, ese que tiene unas vigas que van hacia arriba y sustentan el puente manteniéndolo, sustentándolo. Ese soportar, como sustentar, tiene esa idea. Es un puente o visto desde abajo o visto desde arriba. ¿Ya? En este caso es visto desde arriba. Sustentando al más débil, cuidándolo, enseñándole. Esa es la idea. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, debemos sustentar la debilidad del otro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo partimos haciendo eso? No agradándonos a nosotros mismos. Parte por ahí. Sigue con discipulado. Pero parte en tu corazón. Y tenemos que entonces luchar con nosotros mismos para crecer todos. Y crecer significa eso, pasar de soportarnos, soportar la carga del otro, a sustentar el peso del otro, ayudar. Principalmente podemos hacer eso por medio de la exhortación. Cuando un hermano está pasando por dificultades de fe, dudando cosas por fe, o sea porque cayó en alguna tentación y se aparta, o no está de acuerdo con algunas cosas, porque su debilidad espiritual lo lleva a pensar de esa manera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Exhortarlo en amor, enseñarle la verdad de Dios y que aprenda a vivir por fe, porque es ahí donde Cristo lo quiere tener, no donde el hermano quiere estar. Tenemos que enseñar la verdad del Señor, pero siempre en amor,
porque el hermano no va a poder, vamos a usar el mismo verbo, soportar a veces la verdad si la tratamos en forma brutal. Hay que ser cuidadosos con el corazón del hermano. Los débiles debemos soportar las debilidades o las flaquezas, perdón, del más débil. Esa es la manera entonces de ir creciendo unos con otros. Necesitamos ayudar a los otros, ¿sí o no? Pero nosotros también necesitamos ser ayudados. Aquí no hay nadie mejor que otro. Es el Señor, que es el mejor que todos, el que está haciendo la obra en todos nosotros que somos débiles en algún grado. Por lo tanto, si un día uno puede ayudar a otro, otro día va a ser viceversa. Y tenemos que estar dispuestos tanto a querer ayudar en amor, por lo tanto tengo que aprender la verdad de Dios, vivirla, experimentarla en mi vida para poder entregarla a otro, que necesita esa ayuda, como también ser lo suficientemente humilde para poder aceptar esa ayuda de otro y no creerme más de lo que soy. Es interesante que Pablo se considera entre los fuertes. ¿Qué dice, hermanos? Así que los que somos fuertes. Pablo está escribiendo y él se considera fuerte, maduro en la fe. ¿Cómo era Pablo? Algo vimos en la escuela dominical. ¿Quién era Pablo? O Saulo, si quieres, para llevarlo más al contexto. Un judío perseguidor de la iglesia. ¿Era malo, no? Terriblemente malo. ¿Cómo era en la fe? Absolutamente equivocado. Conocía las escrituras súper bien, pero las aplicaba precisamente mal. Y era perseguidor de la iglesia, por lo tanto la iglesia arrancaba de él. ¿Qué tan, qué tan fuerte podía ser Pablo para la iglesia? Nada, cero, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, él, con todo ese conocimiento que tuvo por años de educación, tuvo que aprender todo de nuevo y el Señor cambió su corazón de tal manera que él fue capaz de ayudar a otros, y lo vemos en las cartas, cómo ayudaba a iglesias completas. Y nos sigue hablando el Señor por medio de él hasta el día de hoy. ¿Puede haber cambios así? En la mañana partimos con la historia de Saqueo, ¿no? ¿Cómo cambió? ¿Y Saulo? ¿Y tú? Tú tienes que estar dispuesto a ser moldeado por el Señor de esa misma manera, porque la iglesia te necesita. La iglesia va a pasar por dificultades. Es lo que está pasando en Tesalónica, ¿no? Pablo está preocupado por la firmeza de la iglesia en la fe. ¿Quién resuelve ese problema? ¿A quién mandó Pablo? A Timoteo. ¿De dónde era Timoteo? De la iglesia. De otra iglesia, pero era de una iglesia. La iglesia se ayuda a sí misma, ese es el punto. Necesitamos aprender a ayudarnos unos a otros. Siempre, todo el tiempo vamos a estar pasando por dificultades y nuestra fe va a ser probada. No es malo pensar que uno es lo suficientemente maduro para, en ese pensamiento, creer que siempre puede estar dispuesto a ayudar a los demás, que no es malo, hay que hacerlo, pero nunca recibir la ayuda de vuelta. También. ¿Quién de la iglesia no va a caer? Yo agacho las manos para que no me pillen levantando ninguna. Cualquiera de nosotros, ¿no? Porque todos tenemos debilidades. Los maduros, entonces, no deben imponer cosas a los inmaduros, ni viceversa, ni tampoco los inmaduros a ser esclavos de eso a los maduros. En Gálatas 6:1, cuando dice, si alguno de vosotros fuere pillado en una falta, bueno, no es el versículo tal cual, pero que dice, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en mansedumbre, pero después dice algo más, cuidando, ojo, cuidado que no vayas a caer tú en pecado, en la tentación. O sea, todos podemos caer. No nos creamos más de lo que somos. Creámosle al Señor que hace todo lo que nosotros podemos ser en la iglesia. Es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, perdón, capítulo 12 de la primera carta, de que habla de los dones, ¿o no? ¿Cuál era el problema ahí? Que los hermanos estaban luciéndose con los dones, po. Todos aquellos que eran visibles, así, eso, yo quiero ese don, no quiero otro. ¿Sí? Yo quiero estar adelante aquí tocando guitarra, arpa, como dije el domingo pasado, por poner cualquier cosa. Y que me vean, po, lo bueno que soy. No, no, esa no es la vida cristiana.
La vida cristiana es glorificar al Señor en todo. Ya sea que comáis o bebáis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Se ve eso o no? Da lo mismo si se ve o no. El Señor lo sabe, el Señor lo ve. Y el Señor lo puso en tu corazón para que tú lo hagas. Eso es lo que tenemos que hacer y ayudarnos unos a otros a hacerlo también de esa manera. No hacer las cosas que son visibles. Oye, estoy aprendiendo tanto de la palabra y sé interpretar un libro de los profetas y voy a Facebook y le escribo a todos mis amigos que no tienen ni idea de todo lo que yo sé, y me pongo a discutir con ellos por redes sociales. ¿Cómo estoy mostrando la iglesia al mundo? ¿Dónde está lo fuerte que eres cuando pasas a ser débil? Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Cuidado con el egoísmo. Es la mayor batalla que tenemos que librar dentro de la iglesia. Bueno, y obviamente nuestra propia relación con el Señor. ¿Y por qué? Vamos a ser probados. Y gracias al Señor que vamos a ser probados, porque eso va a trabajar también con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. ¿Cuándo vamos a ser probados? Nunca se sabe. Cuando el Señor dice, ahí, en ese momento, y siempre vamos a ser probados. Lo que pasa es que no sabemos cuándo es el día. Pablo, cuando está en la cárcel, le escribe también a los filipenses y al final de la carta les va a pedir a los hermanos que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es eso? Y va a seguir explicándole. Y les dicen, mire, yo puede que muera o no, ¿sí? Mi deseo es estar con ustedes. Pero sepan esto, que así como el Señor les dio la gracia para ser salvos como un regalo, ¿sí? También les da otro regalo, el que sufran en el nombre de Cristo. Ese es un don particular que nos da el Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es cuánto más me doy por ustedes. Cada uno de nosotros tiene que pensar eso, no solo el pastor, cada uno de nosotros. Por tanto, dice, sigue hablando en el segundo capítulo. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en el Señor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si hay fe que obra en estas cosas, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Se entiende un poco la idea, no? ¿Qué es la iglesia? Y Pablo lo está explicando ahí, a los filipenses. Lo mismo que está pasando con los tesalonicenses. ¿Cómo está vuestra fe? Me preocupa esto. Están todos en un mismo sentir, afirmándose los unos a los otros, porque están siendo probados, porque están siendo atacados. Quieren que esta iglesia se disuelva, poco menos. ¿En qué se van a afirmar? En la fe, afírmense en la fe. Todos unánimes como uno solo, preocupados el uno del otro. Cero egoísmo. Y lo sigue explicando en la carta a los filipenses. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada que sea para ti. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O dicho de otra manera, ¿quién, hermano, tiene más valor para ti, tú o tu hermano? Y la respuesta debe ser mi hermano. Eso es lo que está diciendo. Y tenemos esa forma de pensar, ¿o no? ¿Está eso en nuestro ADN espiritual? Sí, porque el Señor lo puso. ¿Está funcionando? Y esa es la pregunta. Bueno, no tanto. Oremos para que el Señor nos ayude en nuestra fe, que mi hermano valga más para mí que yo. Y con eso no hay egoísmo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Me importa más lo tuyo que lo mío. No importa cuánto yo sufra. ¿No fue eso lo que hizo Cristo en la cruz? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sigue la carta. Es lo mismo. Y las respuestas las tenemos, están en las Escrituras. Tenemos que empezar a vivirlas, empezar a actuar por fe. No solo creer en el Señor, sino que creerle al Señor que lo que Él dice es lo que Él puso en nosotros en el momento que nos salvó para poder hacerlo. Él nos dio absolutamente todo. ¿De gracia recibisteis? Da de gracia. Tenemos que dar de esa misma gracia que el Señor mostró en esa cruz para nosotros y que nos dio a nosotros para darla a otros. A eso fuimos llamados.
Es increíble cómo toda la escritura se junta en la iglesia, en la fe de la iglesia, en el Señor. Pablo lo sigue enseñando a los romanos. No solo que los fuertes tenemos que cuidar a los débiles, o sea, ¿cómo era? No agradándonos a nosotros mismos. Y entonces, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y tenemos que entender esta verdad correctamente. Podemos querer agradar al hermano para que yo le caiga bien al hermano. No, no está diciendo eso. Está diciendo que tengo que, si algo voy a agradar yo a mi hermano, es para que él crezca. Tiene un propósito, que nuevamente no soy yo. Oye, yo le caigo bien a toda la iglesia. No, no, ese no es el propósito, eso es egoísmo. El propósito es que si en algo te voy a agradar, es para que tú crezcas. Ese es el sentir que debe haber en cada uno de los hermanos, en toda la iglesia. Y Pablo lo explica y pone una medida, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, ¿cómo estás pensando tú en agradarte a ti mismo si ni aun Cristo lo hizo por ti? Si entendemos esas verdades, nuestra vida va a cambiar absolutamente. La iglesia va a mostrar el amor de Cristo de una forma espectacular, como el Señor la hizo. No debemos vivir para agradar a la gente. ¿Busco ahora el favor de Dios o el favor de los hombres? Pregunta Pablo a los Gálatas. Porque si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Y es interesante esa frase, porque nosotros somos siervos por definición. Antes éramos siervos del pecado, esclavos del pecado, ¿sí o no? Cristo nos cambió, nos sacó de esa condición para ser siervos de Él. Lo único que nos ha cambiado a nosotros es que somos siervos. Lo que cambió es de quién. Y ahora está diciendo que si agradamos a los hombres, ya no somos siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ser siervos de los hombres, a ver con qué se agradan y a ver qué ritmo me ponen para bailar. No, nosotros no tenemos que buscar agradarnos en la carne a nosotros mismos, sino que amarnos unos a otros para agradarnos en edificación unos a otros. Y eso es una obra que hace el Señor. Cuidado con buscar agradar a los hombres por el hecho de ser persona, hombre, porque tarde o temprano vamos a sacrificar nuestra fe. Debemos servir a los demás con una conciencia limpia delante de Cristo. Y por ahí va la respuesta. Una conciencia limpia delante de Cristo. Yo, Señor, a ti no te he fallado. Parto por el Señor. Y después miro la iglesia y tengo que preguntar a la iglesia, ¿he fallado? ¿Recuerdas Samuel cuando habla con el pueblo de Israel o no? ¿En qué he pecado? Yo no he pecado contra ustedes. Y podía decirlo delante del Señor. Bueno, que nosotros podamos decirnos esas cosas también, por lo menos de tanto en tanto. Y podemos hacerlo porque podemos perdonarnos si hemos fallado el uno al otro, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a un hermano? ¿O nos resistimos a eso? ¿Siempre el hermano es el que está equivocado? ¿Cierto? No. Tenemos que darnos cuenta que tendemos más de las veces a ser egoístas y valorarnos más nosotros mismos que los hermanos. Tenemos que aprender, por tanto, a ser un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que eres. No eres más, ni eres menos. Eres exactamente eso, un siervo de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? Sirviendo a la iglesia como un siervo de Cristo. Y dice en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, él fue como un siervo de Cristo, un siervo para la iglesia, para animar a la iglesia, para confortar a la iglesia, para enseñar a la iglesia algo que necesitara saber para que se mantengan firmes en la fe. A eso fue Timoteo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el versículo 2 dice que enviaron a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador. Esa descripción que hace muy breve, que hace Pablo, es tremendamente poderosa.
Por eso que en el versículo 6 habla de que Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. ¿Sí? Ahora, además le dijo que siempre los recordaban a ellos. Qué bueno, pero eso no era lo importante. Lo importante era la fe y el amor. Y ese amor se manifestaba en que se recordaban de ellos. Y 7, por ello, por esa fe de esos hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Qué tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Cómo estaba Pablo? No estaba bien. De hecho, Pablo estaba en Atenas, estaba solo y estaba luchando con una cantidad de paganismo que había en esa ciudad increíble. Lean Hechos capítulo 17, ahí se muestra el corazón de Pablo. Pero él fue consolado, fue confortado por la iglesia en Tesalónica. Y ningún hermano de Tesalónica habló directamente con él. Fue a través de Timoteo, como que si fueran los hermanos de Tesalónica. Así funciona la unidad de la iglesia. Tenemos que aprender a ser siervos los unos de los otros, vivir del amor del Señor y de su enseñanza. Tenemos que cuidarnos los más fuertes con los más débiles, como enseñaba Pablo a los romanos, no agradándonos a nosotros mismos, sino que agradando al hermano en lo que necesita para su edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y va a citar un salmo cuando dice que Cristo estuvo dispuesto a recibir toda la negatividad, todos los pecados, toda la rabia del mundo contra Dios en él mismo. Y ahí estamos nosotros también en esa rabia. Y cita el Antiguo Testamento, y por eso cuando lo cita va a decir, porque las cosas que se escribieron antes, y está este salmo, por ejemplo, para nuestras enseñanzas se escribieron, ahí están, escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios sigue obrando. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esa misma fe que nos es común, no porque todos tengamos fe, sino porque todos tenemos el mismo sentir, ser como Cristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, y esta parte me encanta, dice, recibíos los unos a los otros. Ahora, ese verbo recibíos en el original tiene un prefijo que se podría traducir mejor como aceptaos los unos a los otros. Acéptense. Es que yo quiero que este hermano sea más. No, acéptense como están. Así lo llamó Cristo. Y dice, ¿no? Voy a cambiar el verbo recibidos por aceptados. Dice, por tanto, aceptados los unos a los otros, como Cristo también nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Cómo te aceptó Cristo? ¿Cómo estabas? Muerto en delitos y pecados, ¿sí o no? ¿Y qué estás buscando de tu hermano? No somos mejores que Cristo, ¿sí? No. Tenemos que aprender entonces a aceptar al hermano como es y edificarnos mutuamente, ayudarnos para alcanzar la madurez en Cristo, para poder confrontarnos, para poder consolarnos, para poder crecer juntos, para que nuestra fe sea firme. El domingo pasado vimos, vamos a pasar pruebas, vamos a ser zarandeados, ¿y de qué tenemos que firmarnos? Del Señor, de nuestra fe. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entre nosotros. Tenemos la palabra del Señor que desde el principio nos está hablando todo lo que nosotros necesitamos para ser enseñados y consolados por Él, y usemos esa palabra de Dios para enseñarnos y consolarnos mutuamente y afirmar así nuestra fe juntos, pero no revueltos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es la misma idea. Necesitas a tus hermanos y tus hermanos te necesitan a ti. Esa es la iglesia. La iglesia no es un lugar al que yo vengo. La iglesia no es algo que yo me acuerde la semana que estoy en la iglesia. La iglesia es donde tus hermanos te necesitan y tú necesitas a tus hermanos, porque tu vida es iglesia, no es otra cosa.
tu vida es discipulado, oración, lectura de la palabra, animarnos unos a otros, crecer ayudándonos unos a otros, consolarnos por medio de todo lo que Dios nos da. Si Dios nos consuela por medio de las Escrituras, ¿cómo manifiesta su poder en la debilidad? Recuerda que preguntamos cómo es notorio el poder de Dios en la iglesia, la obra de Dios. Y el capítulo 3, versículo 8 de los Tesalonicenses dice, porque ahora vivimos de esa manera. Ahora sí que vivimos. Ahora podemos tener ánimo. Somos reanimados. Esa es la idea de la frase. Y después viene un condicional. Sí, condicional de primer orden que se puede traducir como ya que. Ya que vosotros estáis firmes en el Señor. Nosotros somos animados, somos edificados, somos consolados. Todo lo bueno que nos puede pasar a nosotros va a pasar porque, ¿qué dice el texto? La iglesia está firme en el Señor. Y la iglesia no son los otros hermanos, eres tú. Estás firme en el Señor. Eso dice el versículo 8. Juntos, pero no revueltos. Necesitamos entonces afirmarnos en nuestra debilidad. ¿Vamos a pasar pruebas? ¿Vamos a estar en un bote en medio de la tormenta? El viernes cuando estaba en el procedimiento quirúrgico del pie, pensaba en esto. Lo que me sustentaba era una camilla. Bonita, que se subía, se bajaba, pero una camilla. Y oraba para que Dios dirigiera al médico que iba a hacer lo que tenía que hacer. Pero al mismo tiempo pensaba pensaba en esta imagen del bote en la tormenta. ¿Y si hay un terremoto? ¿Dios no controla eso? Sí. Gracias, Señor, que estoy en tus manos. Eso pensaba yo mientras estaba ahí, pensando toda esta tontera, si quiere, ¿no? Dios sustenta todo. Gracias, Señor, por eso. Ayúdame a aprender eso en mi vida para poder dar de eso a mis hermanos cuando estén pasando la misma situación que yo. De eso se trata. Afirmarnos en la fe. Y cuando estamos firmes en la fe, wow, ¿cuánto ánimo hay en la iglesia? Solo espero en el Señor, porque Él va a usar a su iglesia. Esa es la idea. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque nos anima a saber que en tu palabra justamente tenemos las respuestas, tenemos la consolación, tenemos la enseñanza necesaria, tenemos todo lo suficiente para aprender a vivir de la forma que tú nos llamaste en Cristo a ser tu iglesia. Y rogamos hoy día, Señor, para que obres en cada uno de nosotros en ese sentir, a dejarnos nosotros de lado y poner primero a nuestro hermano para preocuparnos por él, para consolarlo a él, para enseñarle a él, para estar ahí cuando mi hermano me necesite. Y cada uno en la iglesia, en ese mismo sentir, podamos hacer que esta iglesia refleje el carácter de Cristo. Que esta iglesia sea una iglesia que viva por sacrificio en amor al otro, para sustentar al otro, para ayudarnos mutuamente, para afirmarnos en la fe mutuamente, para confiar en ti en todo, no importa lo que pase, da lo mismo lo que haga Satanás, da lo mismo lo que esté pasando en este mundo. Tú eres el poderoso, tú eres el soberano y nosotros descansamos todo en ti y nos animamos y nos confortamos y nos consolamos por ese amor que tú nos tienes y por esa palabra que nos enseña estas verdades. Obra de esa manera en esta iglesia, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.